Mira, la amnistía fue una de las tantas propuestas que Andrés Manuel López Obrador no logró explicar en su contexto real, y desgraciadamente sus adversarios políticos lo aprovecharon para tachar la propuesta como algo negativo o nocivo. Yo tuve el gusto de asistir a la conferencia que impartió la próxima secretaria de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que es la exministra y licenciada abogada Olga Sánchez Cordero, y de primera mano pude informarme en lo que consiste la amnistía. Y la amnistía es más que nada la determinación en un espacio en el tiempo, es decir, del año 2012 al año 2018, de tal día a tal día, en tal lugar, para las personas que cometieron ciertas conductas. Y aquí es donde se sataniza mucho el tema. Ajá, no incluirá secuestradores, no incluirá violadores, no incluirá homicidas. Pero tendremos que entender que existe más de 500,000 de mexicanos que cultivan amapola, que transportan droga y que hacen otro tipo de tareas que no necesariamente son relacionadas con con los 3 delitos que te acabo de mencionar, no obstante que son conductas que están contempladas en la ley como delitos, pero no es lo mismo tipificar a esos tipo de personas que te acabo de decir con el resto. Es decir que los grupos criminales con menos experiencia son los que podrían digamos tener... que hay personas que por necesidad, para vivir, para comer, porque están amenazados, porque la ley, porque las autoridades ni siquiera pueden meterse, piscan la amapola como una manera de vivir. Ellos la piscan y ellos la mandan, y por eso les pagan. Es decir, hay 2 temas que no se abordaron en esta campaña lo suficientemente contundente por los partidos que perdieron, que es la amplia marginación que existe en México. Mientras más mexicanos pobres existan en México, pues evidentemente las oportunidades de trabajo pues son mínimas. Entonces, si tú tienes una persona que es muy pobre y la única oportunidad que tiene es piscar la amapola, pues no podemos mandarlo a la cárcel. Para eso es la amnistía. Él habla de una reconciliación y reconstrucción de este tipo de personas, es darles una segunda oportunidad. Nuestro sistema de justicia penal así está basado, en la buena fe, en la readaptación de los que cometen una infracción o un delito. Entonces, creo que es válido que se plantee, y quién mejor que lo coordine, que la secretaria de Gobernación es una persona experta en materia de derechos humanos, que conoce de las leyes, que conoce el sistema judicial y sabe perfectamente de lo que está hablando. No es igual a lo que se propuso en Colombia, pero existe el temor de que se cometa o se viva la misma experiencia y que no funcione de nada. Pero no podemos estar nosotros constantemente siguiendo haciendo las mismas cosas y esperando resultados distintos. Ya lo vimos, fueron 12 años donde la inversión fue increíble en materia de seguridad pública, hubo una inversión impresionante, y la escalada de la violencia aumentó también en cifras récord. Entonces, también tenemos que ser un poco abiertos y pensar que otro tipo de estrategia pudiera plantearse. Además de las comunidades vulnerables, ¿quiénes serían los beneficiados? Pues yo creo que la comunidad en general, hablaríamos de las personas que menos acceso tienen a trabajos, a condiciones dignas de vivir. Hay gente que no tiene ni casa, que vive de lo que produce a diario. Entonces tenemos que entender que hay 2 Méxicos. Hay un México en extrema pobreza, sin oportunidades, y yo creo que ese es el México que le va a beneficiar más esta propuesta. Claro que nos aterroriza a quienes vivimos en la frontera, quienes vivimos en la ciudad de Tijuana, sobre todo que hemos vivido y estamos viviendo la violencia que genera la narcoviolencia o la delincuencia organizada. Pues sí nos aterra que existan este tipo de cosas, pero tenemos que también informarnos bien y saber exactamente de qué. Entonces, yo pediría que tuviéramos un voto de confianza. No hay, creo, mejor persona para el cargo. Desgraciadamente, esta administración erró porque puso en manos de una sola persona la seguridad de la República, la seguridad pública, la seguridad interior y también el control y manejo de la política interior. Entonces, creo que se debe de desconcentrar este tema. Ya dijo Andrés Manuel que va a poner un nuevo secretario de Seguridad Pública que no tenemos
actualmente, y esperemos que estas estrategias con dos cabezas se puedan llevar a cabo mejor que con una, ¿no? Como es ahorita. Está claro, si tú cometiste un homicidio, si tú cometiste un secuestro, si eres un violador, no te va a tocar la amnistía va a estar delimitada. Delimitémoslo, por ejemplo, a los cientos de miles de productores o pescadores, ni siquiera los productores, los que piscan la amapola, que es un tema que, como estamos en Baja California, a lo mejor estamos un poco descontextualizados, porque aquí tenemos otra problemática de campo que es el Valle de San Quintín, pero no estamos en Guerrero. Es decir, esta amnistía probablemente beneficie más a algunos estados del sur o a algunos estados, no necesariamente Tijuana, pero tenemos que verlo con esa apertura, que se trata de cerrar esta brecha de la desigualdad, y que si existe un sistema de justicia penal que apela a la buena voluntad de las personas, que pueden pedir perdón, que pueden regenerarse, que merecen una segunda oportunidad, ¿por qué no considerarlo con estas personas que son víctimas de la situación? Están puestos en una situación de vulnerabilidad. No es lo mismo ser pobre y vivir en Tijuana, donde existen más oportunidades para superarse, que a lo mejor vivir en la Sierra de Guerrero, donde no hay oportunidades de crecer. Tenemos que pensar con esta óptica y estar abiertos. Yo creo que el país ya habló y fue muy contundente y comparte esta visión de que existen dos Méxicos, y tenemos que lograr cerrar esta brecha entre las personas en extrema y mayor pobreza y de menores oportunidades y quienes no están en esa situación.